Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela. Dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola, buenos días a todos, buenas tardes desde donde nos estén oyendo. Un placer estar nuevamente con ustedes. Por aquí, Marcela Durán, Juliana Cárdenas. Así es, en Ahora ¿Quién nos calla, Marce? Qué rico saludarte nuevamente y saludar a toda nuestra audiencia. Y hoy con una invitada realmente especial, con una historia increíble, así que porfa, preséntala. Gracias, Juli. Bueno, hoy tenemos de invitada a Corina Briceño. Es venezolana, pero vive hace más de 20 años en Panamá. Corina, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días a todos los que nos escuchan y un placer. Gracias por la oportunidad, tanto a Marcela como a Juliana. Y de verdad me siento muy orgullosa de estar aquí y poder compartir con ustedes mis experiencias de vida. Espero que sea productivo y que enseñe y que les ayude a mejorar en todos los emprendimientos que tengan. Bueno, Corina, para dar un poquito de contexto, aunque ya ella se va a presentar sola, Corina de profesión es ingeniero civil, ha tenido la oportunidad de vivir en diferentes países del mundo y en trabajar en proyectos súper interesantes. Y bueno, antes de que nos dé un poquito más de contexto, quiero preguntarte, Corina, ¿cómo nace tu pasión por la ingeniería civil, siendo una carrera que hace mucho tiempo pues ha sido liderada por hombres? Yo creo que es importante que empiece de mis comienzos. Mira, yo nací en Venezuela, en una ciudad muy pequeña, posiblemente la ciudad más pequeña, el estado más pequeño de Venezuela, que es Trujillo, en las montañas, y de una familia muy conservadora. Quiero decir esto porque a pesar con ese background y empezar desde muy temprano, pensé que con la enseñanza de mis padres había que tener mucha fuerza en lo que uno desea conseguir y objetivos mientras tengas una meta firme en lo que quieres llegar. A los 17 años entré en la política local y con esa política local tuve su éxito porque empecé como la primera mujer del movimiento revolucionario del Partido Socialdemócrata, representante a nivel nacional. Y con eso logré convencer a mis padres que no me dejaban salir a estudiar ni a la ciudad más cercana, que era 2 horas y media, de una beca que me conseguía al exterior. Y lo que sí escuché mucho a mi padre, que por supuesto fui con su voluntad, de que fuera un país donde pudiera aprender más de una lengua. Y en ese escogí a Canadá porque podía aprender a hablar inglés y francés. Estaba Suiza, que le sumaba el italiano, pero sí consideré que era muy lejos. Te digo esto porque en ese sentido ya empezó si tú quieres, el deseo de superarme como mujer, donde venía de si tú quieres, un upbringing, una enseñanza de que la mujer, el objetivo de la mujer era aprender a las quehaceres del hogar, ser una esposa, tener hijos y mantener a su hogar feliz. Yo nunca se me quitó esa enseñanza, pero sí me influyó mucho que mi mamá era una mujer extremadamente motivadora, trabajadora, y lo primero que me dijo cuando estaba muy pequeña, porque me veía construir casitas de arena, yo hacía túneles en la playa, yo siempre estaba en eso, y me inculcó mucho esa formación hacia la ingeniería civil. Entonces, cuando ya salí de bachillerato con buenas notas y conseguí la beca para irme a Canadá, yo sabía que quería ser ingeniero civil. Yo sabía que quería construir. Ya mi padre me había enseñado que tenía que manejar lenguas porque así manejaba más espacio en el mundo, así sobresalía. Ya se dieron cuenta de que el tema de ser ama de casa pues no iba a ir muy bien por el tema que había logrado en la política. Entonces me apoyaron, ¿verdad? Siempre con mucha fuerza a dirigir los objetivos y siempre me hablaban muy claro. Siempre me hablaban, ok, busca el objetivo. Si eso es lo que quieres, lo puedes lograr. No importa que seas mujer, no importa que seas joven, lucha. Entonces,
me crearon esa resiliencia y ese aguante de no importa caer, siempre hay que tener el ánimo para volver a levantarse y seguir mientras tenga tu objetivo claro a donde quieras llegar. Estas enseñanzas de casa fueron importantes porque sí se presentan muchísimos challenges. Yo me voy a Canadá de 18 años sin hablar una palabra de inglés, sin hablar una palabra de francés y además de eso, en la época donde no había celular, no había comunicación, no había nada. La primera vez que hablé con mis padres cuando me fui fue después de mes y medio, pero yo hice todas mis diligencias. A mí no me llevaron mis padres, a mí no me escribieron las cartas a mis padres para sacar la visa. Entonces, todas estas partes son muy importantes en la fuerza que te presta definitivamente y te va haciendo ese, si tú quieres, el propulsor para que tú como mujer logres cambiar el paradigma de lo que es una mujer en aquella época, que repito, o te traigo, había un feminismo que en ese momento, y tengo que decirlo, no compartía. ¿Me entiendes? Porque pues sigo siempre siendo mujer y me encanta ser mujer y me encanta ser coqueta y me encanta tener que los hombres me atiendan, que me brinden, que me digan cosas bonitas, que me digan piropos, perdón, que me inviten a bailar, que me inviten a comer. Eso me encanta. Me encanta estar rodeado de hombres y de mujeres también. ¿Verdad que tú sabes, Marcela, y me conoces, que muchas de las cosas que hago son siempre dirigidas a la parte esta de muy hacia los hombres? Me gusta montar a caballo desde muy joven, me gusta esquiar, me gusta ser atrevida. Entonces, esa parte en aquella época, cuando teníamos el feminismo, ¿verdad? Donde queríamos echar al lado todo esto, no me abras la puerta, no me busques en la casa, no me invites a comer, no necesito que me invites un trago, no necesito que me atiendan ni que me des la mano. No, al revés, ¿me entiendes? Yo sí siempre quería que me atendieran como una mujer en la parte donde era. No me gustaba cargar las cosas pesadas. Si había un hombre, le decía, hey, por favor, carga la caja. ¿Me entiendes? Sin ningún problema de que me hacía menos. Siempre he sabido que si hay alguien más fuerte que yo, pues no tengo ningún problema en hacerlo. No tengo que demostrar mi fuerza en cosas donde no son necesarias. Entonces, habiéndote dicho todo esto, en el grupo aquel movimiento feminista de los 60, de los 70, pues no estaba muy de acuerdo en la actitud que nosotros tomábamos, porque nosotras mismas nos veíamos como un objeto sexual. Y ese no es lo que yo llevaba, ¿me entiendes? Nosotras podemos ser mucho más inteligentes, porque bien lo decimos, no más inteligentes en el sentido de tener mayor fuerza de capacidad mental, sino mayor movimiento de los pensamientos y de las actitudes que tenemos. Tenemos un sexto sentido que nos indica definitivamente cuál es por ser madre o por ser mujeres, que nos indica cuál es el camino, donde hay el peligro y donde tienes que ver tus espaldas. Los hombres no tienen nada de esto. Los hombres son simples. Los hombres miran para adelante y no están mirando ni siquiera por los retrovisores ni por el mirro de atrás. ¿Me entiendes? Porque no son hechos de esa forma y manera, que han sido definitivamente formados para ser, si tú quieres, los que rigen, los que dueñan, los que deciden y los que dicen todo. Entonces, cuando tú no percibes un riesgo, no pones esa parte de avistamiento y de prevención. Ahí es cuando yo me lanzo a la carrera que te digo que tú empezaste de ingeniería civil y era muy duro. Yo cuando llegué a Canadá en mi primer curso de estructuras, éramos 4 mujeres en una audiencia de casi 180 hombres. Yo quería preguntarte un poco sobre eso porque, a ver, digamos que todavía está ese feminismo de creer que, digamos que es hombres contra mujeres. Incluso nos cuentas que hace varios años cuando empezaste tu carrera, ese feminismo era que el hombre no me atienda como si eso nos hiciera más fuertes. Pero tú
me da la impresión que desde pequeñita, pues es que a los 17 años metida en política, entendiste que tu fortaleza no era hacia afuera, lo que hacían o lo que no me dejaba hacer, que me abrieran la puerta de esto, sino fue como construirte, ¿verdad? O sea, fue mirar hacia adentro, construirte, fortalecerte y volverte una mujer absolutamente capaz, educada, con miles de habilidades, que te iba a preguntar con cuántas mujeres te encontrabas tú en esa época que estuvieran en el mismo plan. Me acabas de dar una respuesta que en un grupo de 180 hombres solo había 4, pero ¿qué tan frecuente era para ti poder como encontrar gente que te pudiera como seguir la cuerda? O sea, hacer un grupo de amigas que pensaran igual. ¿Cómo era en ese momento? Porque no era solo tu parte laboral, era también tu mundo social, las amigas que tenías, el grupo en el que te movías, o siempre tu grupo grande fueron hombres precisamente por eso. Bueno, ahí tienes una muy buena pregunta, Juliana, te voy a decir casualmente. Como te dije que venía de una ciudad bastante pequeña, tenía muy buenas amigas. Claro, sí te voy a decir, a mí me llamaba la atención de que, por supuesto, yo también manejaba moto de 15 años, era muy audaz, ¿entiendes? Yo sí te digo, me quise salir del paradigma de lo que era la mujer tradicional, no porque me lo puse en el objetivo, sino simplemente porque me llamaban la atención las actividades. Tenía muy buenas amigas, tengo muy buenas amigas desde infancia. Sin embargo, me di cuenta, y me lo decía mi madre, las lideraba yo, ¿verdad? Quizás porque era la que tenía el carro, quizás porque era la que estaba metida en la política, y esforzaba mucho cuando realmente quería pues que todas saliéramos a que hiciéramos algo diferente, a que no, lamentablemente en aquella época, como te dije, era ser buena ama de casa para casarte. Lo que te enseñaban era, por supuesto que todavía sé tejer, bordar, cocinar, todo eso lo aprendimos, y era bailar, era cocinar bien porque conseguías al marido que te iba a tener si cocinabas bien, era todas estas cuestiones, y mis amigas todas lo hacían. Yo lo aprendí. Yo le dije, pero oye, ¿quién se quiere casar a los 18 años? Toca casarme. No, vamos a viajar. Yo quiero conocer el mundo. Mucho por mi padre. Mi padre, te voy a decir, no salía, sí había viajado a Canadá casualmente por un problema médico, pero no había salido mucho más de Caracas. Sin embargo, mi padre leía mucho y me echaba unos cuentos, y yo era muy joven. Yo nací cuando él tenía 55 años y salí de repello, como dicen, y, y él me contaba las historias de estar en Moscú, de estar en China. Mira que siempre me dijo esto: hija, te estoy hablando de 1960, ya empezando la Guerra Fría. Dijo, hija, aprenda a hablar chino, porque este mundo lo van a conquistar los chinos. Te estoy hablando de 1960. Sin haber salido, como te digo, de la ciudad donde yo vivía. Entonces, cosas muy inteligentes me decía, porque yo andaba todo el tiempo con él. Y mira que te tengo que decir también esto. No, como nací ya cuando él estaba ya un poco adulto, no me, pues muy protegida. Sin embargo, siempre independiente. Y las decisiones me las dejó tomar, muy protegida. Te digo, no me querían dejar montar en un transporte público. Sin embargo, lo llamaban para que me fuera a buscar en las huelgas porque me iban a meter presa, ¿entiendes? Tipo de estas cosas. Pero realmente con mucha rigidez y con mucha bondad y humildad. Me enseñó a decir esto que te digo que es muy importante, que todos los seres humanos debemos saber. Me dijo, hija, usted no es mejor que nadie, pero tampoco es menor que nadie. No se deje nunca abusar sus derechos, pero nunca imponga sobre los hombros de otro ser para usted impulsarse. No lo necesita. Respete al obrero, al carpintero, al agricultor, como respeta al ministro, al director, al supervisor. No es mejor que nadie. Si tiene privilegios es porque Dios la puso aquí así, pero sus privilegios no la hacen mejor. Y mira que eso es algo que se me ha quedado muy pendiente, porque son enseñanzas de vida que te ayudan mucho, y lo traigo a colación. Te ayuda mucho en esta disparidad que hay entre hombre y mujer,
porque cuando nos imponemos y nos empezamos a tratar de demostrar que somos más hábiles en ciertas cosas, entonces ya ahí ya vas con una reacción en contra. Mi éxito ha sido mucho en la vida es precisamente en eso. Yo no tengo que demostrar lo que yo soy, tú lo tienes que captar. Y yo no tengo que ponerte a ti abajo para yo poder sobresalir. Yo te demuestro lo que yo puedo hacer. Y cuando no sé hacer algo, lo primero que digo es, hey, friend, esa clase no asistí y no la sé. Enséñamela y la mejoramos. Entonces, cuando te digo esto, entrar en una clase de 180 personas, donde 4 mujeres éramos, por un lado dije, en vez de decir, soy minoría, me van a arrollar, dije yo, oye, pero qué maravilla, vamos a ver cuál es el mejor grupo y cuál es el más agradable para unirnos a ese grupo, ¿me entiendes? Porque la primera reacción fue las 4 mujeres juntas. Y yo dije, negativo, vamos a ver cuál es, vamos al grupo. 2 de ellas eran venezolanas. Y volviendo al tema que me dijiste, en mi pueblo, mis mejores amigas, que son 5 amigas muy buenas, lamentablemente, una sola logró salir conmigo, que la ayudé y le hice todo el respaldo. Las otras, pero regresó, se graduó, la ayudé toda la distancia durante la carrera, pero se casó con un chico y hoy en día es una perfecta ama de casa. O sea, de mis amistades, te digo, no logré que ninguna saliera. No logré que ninguna de eso que les hice todo el empeño, porque yo salí de 18 años y de verdad he regresado a Venezuela un par de veces por 1 año, 2 años de trabajo, pero no volví nunca más. Y te digo, pero sí voy a visitar a mis amigas, todas son amas de casa, todas tienen sus matrimonios, sus hijos, unas divorciadas, todas a casar, pero realmente amas de casa, típico patrón de mujer enseñada en la época en que yo viví. Me llama mucho la atención que obviamente tus papás, sobre todo tu papá, que de pronto quería como protegerte y tenían ese foco de pronto de que las mujeres se quedaran solo en la casa, me llama mucho la atención ese pensamiento de tu papá, o sea, saliste mucho a él porque es como te transmite mucho de lo que es tu personalidad hoy en día, porque él fue el que de cierta manera, a pesar de protegerte, siempre te impulsó y te dio alas para que tú tomaras como una carrera profesional. ¿Fue específicamente contigo o también a todas tus hermanas las impulsó a que de cierta manera volaran y expandieran sus alas y buscaran otras cosas? ¿O era de pronto por tu personalidad que demostraste desde pequeña que fuiste la más audaz y la más arriesgada? Creo que fue así, porque mira, tú conoces mi familia, tú conoces que mi hermana anterior a mí, que me lleva 7 años, trataba de ir a esta ciudad que te digo, que está a 2 horas, y por aquella época, por supuesto, acuérdate que estaba la marihuana saliendo, los 60 y toda esta cuestión, la droga, y no la dejaron ir. Ella quería ser arquitecto y tuvo que dejar su arquitectura y meterse economista, porque nada más había economía en la ciudad donde nosotros vivíamos, porque no la dejaron viajar. Yo, en cambio, cuando me gradué, como te digo, de bachillerato, ya yo estaba en la parte política, y entonces cuando me gradué, dije, no, yo no me voy a quedar aquí en Trujillo, definitivamente, ¿me entiendes? Entonces, cuando vi que mi papá tenía las posibilidades, le dije, no, papá, me voy a Caracas, a la capital, pero ya yo había empezado en la política y empecé muy fuertemente, y como fuimos exitosos el presidente, claro, con mucha ayuda, porque la esposa de él era prima hermana de mi papá, entonces, si tú quieres, la relación había, pero me dieron, o sea, siempre mi padre sirvió un poquito para el trampolín, pero yo no me iba a montar en el trampolín, yo iba a rebotar para salir, y él lo vio. Entonces siempre me decía, hija, con cautela, porque la política es sucia, pero me dejó ir. Cuando me gané la beca, le dije, papá, me voy para Canadá, pero si no me quieres que me vaya, o Suiza, no me voy. Me tienes que dar permiso, de 18 años. Y su respuesta fue, hija, con mucho dolor, si se lo consiguió, mira lo que me dijo, usted no necesita la beca, déjesela para alguien que la necesite. Pero me convenció que se quiere ir, se va con mi blessing.
y me fui. Y siempre fue así, me apoyó, ¿me entiendes? Me apoyó y me apoyó, y te voy a dar otra historia muy importante, que lo que es la fuerza de cuando tú ves, y eso lo practico yo mucho hoy en día con los mentoring de las personas jóvenes. Me apoyó, no necesariamente estaba de acuerdo, pero vio que había un potencial. Entonces lo que hizo fue dirigirme. Fíjate tú, me fui al primer año, aprendí inglés, me fui a la universidad, pero, pues por supuesto, era en otro pueblito muy chiquito, y yo venía a Venezuela y por supuesto 20 años, ya tú sabes que tienes todas las hormonas, los novios, ya estaba viajando y todo. No quería regresar. Y oye esto, la fuerza fuerte, y esto lo aprendí de mi madre, que también viene mucho al caso de esto. Mi madre era muy fuerte, muy fuerte. Sin embargo, el que decía lo que había que hacer era mi papá, que era muy débil. Tú le dabas 2 besos y le dabas una aquí y te decía que sí, pero como él sabía eso, te decía lo que diga su mamá, ¿me entiendes? Y ahí tenías Era una débil, pared que no era la débil, pero cruzabas. Pero entre los dos, era él, débil, pero era inteligente. era muy inteligente. Entonces, fíjate tú que cuando en esa época, después del segundo año, que no quería regresar a Canadá y no quería, y llorando llegué y convencí a mi mamá, que mi mamá sí nunca quiso que me fuera. Convencí a mi mamá que lo convenciera. Mira, mi mamá me decía, no se importa, tranquila, hasta último momento. Íbamos en el carro para el aeropuerto, le digo, mamá, me van a montar en el avión. No, 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 tú lo convences último. Mira, nunca se me olvidará este día, que en el aeropuerto me dijo, no, no, con los ojos llorando. Me dijo, no, 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 hija, usted se tiene que montar en ese avión. Porque yo le dije a usted que no se fuera cuando yo le quería, que no quería que no se fuera. Usted me convenció que sí se quería ir. Ahora, móntese en el avión, llora todo lo que quiera, pero se monta en el avión y solamente va a regresar cuando me traiga el título de ingeniero civil. Tan bella. Si no me lo trae, no regresa. Pero qué gran Tómele el lección. tiempo que le toma. Wow. Mira, tuve que respirar fuerte, lloraba, lloraba. Me dice, y yo no quiero que se vaya, pero usted me demostró que se quería ir y tiene que lograrlo. Y ahí, pues, comprendí rápidamente que era la única alternativa. Pues regresé, se me quitaron las lágrimas y a estudiar, y en vez de hacerlo en 5 años, lo saqué en 3. Así de sencillo. Te digo, muchos enfrentamientos, porque claro, con esa época estaba pasando una época difícil porque estaba enamorada de Venezuela, no quería ir, las miles de cosas típicas que nos pasan en la vida. Y no quería regresar porque no había salido muy bien en el año anterior. Y siempre estaba acostumbrada a tener un grade point average bien alto y lo había salido bajo. Y me tenía que enfrentar al decano de la universidad. Y cuando llegué al decano de la universidad me dijo, Corina, no tienes el talento. Esta es otra enseñanza. No tienes el talento para ingeniero civil. Wow. Eres mujer, yo creo que te recomiendo que te vayas para enfermería. Y te voy a pasar para enfermería. Le dije yo, mira, este es el decano de la Facultad de Ingeniería Civil. Le dije yo, ¿cómo? Sí, no creo que tengas ni el empuje ni la inteligencia para ser ingeniero civil. Te estoy hablando en 1981. Le dije, ay, pero qué equivocado está usted. Pues mire que a mí no me gusta la enfermería porque no serviría ser buena enfermera, pero yo buen ingeniero civil sí voy a ser. ¿Y sabe qué? No me voy a salir. Y si usted no me acepta, yo voy a ir y voy a reclamar que me tiene que aceptar en la universidad. Y usted me tiene que dar 1 año de probación según los estatutos que tengo aquí. Yo siempre he roto, yo siempre he sido la excepción de la regla. Y te voy a decir en muchas cosas. Me había leído que sí me tenían que aceptar y me tenían que dar un probatorio de por lo menos un semestre. Pero tenía que achieve en ese semestre subir el grade point average. Me dijo, nunca lo vas a lograr. Y tú, déjame demostrarte. Bueno, pues lamentablemente lo tenemos que probar. Porque ahorita usted dice que no, pero yo digo que sí. Qué locura. A los 6 meses volví, le llevé el grade point average y le dije,
me tiene que volver a aceptar. Y ahí me dijo, vale, me demostraste que tienes fuerza de voluntad, te voy a dar el chance, pero sigues en probatorio, lo tienes que mantener. Bueno, me gradué con casi 4.5. El día de la graduación, sin yo pedírselo, se sentó enfrente mío, me dijo, te tengo que poner el anillo porque te lo ganaste. Wow. Entonces, increíble. sí te digo, esto todo era en un mundo de hombres, pero sí te hace falta todas estas enseñanzas, toda esta fuerza. En aquella época era mucho más difícil, pero yo en la universidad, como te digo, aprendí scuba dive, que no habían mujeres, eran todos hombres, yo era la única. Aprendí a tirarme en paracaidista, era la única mujer, ¿entiendes? Porque nadie me quería acompañar, sino todos eran amistades. Entonces, por eso siempre estuve muy, si tú quieres, acompañada de hombres, pero me di cuenta también que los hombres necesitan la fuerza de que nosotros las mujeres proyectamos de protección. Y tengo infinitas historias donde me rechazaban por ser mujer ejecutando mi carrera de ingeniería civil, y te digo, y después éxitos grandes. Te puedo contar historias que te digo, por lo menos la primera vez que llegué a un túnel en Venezuela que tenía que rescatar, no me dejaban entrar porque era mujer y la Virgen de los túneles no permite mujeres entrar a los túneles. Y le dije, bueno, si nadie me quiere ayudar y no me querían llevar ni siquiera en la camioneta ni nada, le dije, pues no importa, yo entro en una bicicleta, y entré en una bicicleta sola. Esa fue la primera vez. Déjame decirte que cuando salí del proyecto 2 años después, todos lloraban porque me iba. Entonces, Eso quería preguntarte, Corina, y perdón que te interrumpa, pero es que me interesa mucho la parte laboral, porque bueno, te graduaste de la universidad, te ganaste el respeto del decano, te puso el anillo y te dijo, me lo demostraste, pero ¿qué pasó al momento de buscar empleo? Porque bueno, la universidad, te pudiste haber graduado, afuera ibas a encontrar puertas cerradas también. ¿Cómo fue ese proceso y cómo fuiste ganando también terreno laboralmente? es muy interesante. Te digo, ¿qué pasa? Viene cuando me gradúo, ¿verdad? Como te dije que me había forzado, no era que dejaba de seguir parrandeando, solamente que le puse un poquito más de cuidado a la universidad, ¿ok? Y me gradué, y como me gradué antes, entonces me fui para Montreal para aprender, vamos a decir, aprender a hablar francés, porque hablaba inglés perfecto, pero no hablaba francés. Y cuando llegué, mi padre, siempre mi padre, como digo, muy consentidor, me había regalado un carrito, ¿entiendes? Y tenía un carrito convertible que me lo iba a traer para Venezuela cuando me regresara. Y claro, también me ha gustado la buena vida, Marcela, no la buena vida, lo que me gusta es la parranda, me gusta salir a comer, me gusta tomar, me gusta bailar y me gusta estar en un ambiente de felicidad. Sí me encanta, Marcela, sabe eso. Donde hay una gente alegre, me gusta reírme, me gusta siempre estar con gente contenta. Entonces dije, nada, tengo que empezar a trabajar, pero no tenía permiso para trabajo. Entonces conseguí, en aquella época, te estoy hablando ya en el 84, 84, en Montreal, había mucho lo que era repartidores de couriers, ¿verdad? Montreal es una ciudad muy grande. Como yo estaba enfiebrada con mi carro, que era descapotable de 2 puestos, entonces me puse a trabajar como courier, repartiendo sobres que siempre con Charming, porque ahí es donde vengo la parte. Como sé la parte débil de los hombres que tienen por nosotras, que lo tenemos que saber. Pues cuando fui a buscar trabajo, ¿entiendes? Pues siempre tratas de charm out a tu entrevistador, ¿me entiendes? Y siempre vas cariñoso y siempre, ¿me entiendes? Siempre vas demostrando tus características de mujer que a ellos les atrae mucho, ¿me entiendes? Si tú vas con una actitud hostil, fuerte, de empoderamiento, vamos a decir, yo soy mejor que tú, yo lo puedo hacer, yo puedo manejar mejor que tú. No. Mira,
ayúdame, necesito el trabajo, no lo puedo hacer, cuesta mucho, pero manejo muy bien, mira mi carrito, o mira cómo está tu familia, cómo está tu mamá, cómo está tu hija, estás casado, ¿me entiendes? Todas estas preguntas personales que lo llevas tú al plano donde tú lo puedes manejar siendo mujer, pero en el plano que él está acostumbrado. En aquella época, los hombres hoy también siguen siendo, están acostumbrados a que la mujer debe ser la ama de casa, la mamá de los niños y la que cuida y la que está ahí. Tú lo llevas a ese plano y le demuestras que tú eres muy buena en ese plano. Ya él perdió la percepción de que si eres buena o mala en lo que te está buscando. Ya te tomó una afinidad. Ya te ve positiva porque estás poniendo atención a lo que a él le enseñaron, que tienes que ser buena mujer, que tienes que ser buena madre, que tienes que ser buena ama de casa, que tienes principios morales y que das enseñanza. Ya eso es lo que a él le pusieron en su chip cuando nació. Entonces, tú llevarlo a ese plano, ya lo tienes del lado positivo. Ya no lo tienes en contra. Entonces ya él por su naturaleza te va a dar la oportunidad. Y eso viene de la enseñanza de mi padre, que te digo que era un hombre extremadamente austero. Claro. Entonces, al tú demostrarle que tú no estás perdiendo tu entidad como mujer, ni que vienes a challenge, ni que le vienes a hacer una amenaza, entonces ya ahí ellos rompen, te abren la puerta. Y cuando tú estás adentro, te acabo de decir que nosotras somos mucho más hábiles. Y sí te tengo que decir, somos mucho más manipuladoras. Y sí te tengo que decir que tenemos el sexto sentido. Y sí te tengo que decir que podemos manejar 3 o 4 Windows al mismo tiempo que estás ya pensando en la quinta. Ellos no tienen esa facilidad. Muy pocos hombres tienen esa facilidad, porque ese chip se les puso, pero no se les pone a trabajar. Y por eso no lo desarrollan la gran mayoría de ellos. Eventualmente te consigues uno que es extraordinario, pero generalmente no. Entonces, cuando llegué a Montreal, me puse a trabajar de courier. Y mira qué interesante. Iba mucho a una compañía constructora a llevar sobres. Y como era ingeniero civil, pues, y como me gusta hablar como ustedes, que no es que me tienen que pedir permiso para hablar, sino yo llego diciendo las cosas. Entonces empecé a ayudar mucho a los ingenieros jóvenes que estaban trabajando en la empresa. Y me hice amiga del dueño de la empresa, que era un judío. Y le ayudaba mucho a los hijos, que tenía 2 hijos jóvenes que no sabían por dónde iba a tabla, pero los ayudaba mucho. Un día que estoy saliendo con él de entregarle unos sobres y voy saliendo al estacionamiento, y cuando llego al estacionamiento, él ve que me voy a montar en mi carrito. Te digo, mi carrito era rojo, de 2 puertas, descapotable, era un Pontiac Fiero. Entonces él me dice, Corina, ¿y ese carro es tuyo? Le digo yo, sí, ese carro es mío. Y me dice, ¿y tú haces courier en ese carro? Por supuestamente, los couriers en aquella época era un carro de estartalado y todo, porque lo que te pagaban era $400, $300 semanal, ¿me entiendes? Y lo tenías que hacer con carreras, no era que tenías salario. Y le digo yo, sí, ese es mi carrito. ¿Y cómo te compraste tú ese carro? Le digo, no, me lo regaló mi papá porque me gradué de ingeniero civil. ¿Tú eres ingeniero civil? Le digo yo, sí. Mañana me paras ese carro ahí y vienes a trabajar en la compañía. Mira tú. Pero ojo, pero entraste con la amistad, la relación, o sea, te metiste con inteligencia acercándote al dueño. Claro. Ya tenía como 4 meses, 5 meses que le llevaba sobres. Sí, como te digo, y ya yo le daba todos los consejos a los hijos, que trabajaban 2, que te digo que no sabían por dónde iba a tabla, y los enseñaba y les decía, no, hazlo así, ven para acá, ven a manejar. En mi época no existían computadoras. Yo estudié en la Universidad Fortran y APL. Olvídate de PCs ni nada de eso. Entonces ellos estaban comprando un equipo que no tenían ni la menor idea que estaba. Yo cuando vi que el equipo era y todo lo demás me fasciné, era súper moderno y todo, me vi en la marca, llegué a la casa, me puse a averiguar como te digo, en libros, porque no había Google ni ChatGPT, ¿me entiendes? Y empecé a informarme y a aprender. Entonces, ahí es como te digo, cuando llegaba, pues llegaba a decirles qué era cómo tenían que hacerlo y solucionar la vida. Ellos, no les decía que era yo. Les decía, mira, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Entonces el papá empezó a ver que estaban funcionando. Si tú no te impones, si la persona, que yo creo que la gran mayoría de las personas tienen
buenos sentimientos, ellos te lo reconocen. ¿Me entiendes? Yo no tengo que decirle a la persona quién yo soy. Yo le digo, dame el chance y tú verás quién soy yo y tú verás lo que yo puedo hacer. Entonces, así mismo, después de 4 meses, el tipo me dijo, no, vente y te vienes para la oficina. ¿Me entiendes? Porque ya él ya se dio cuenta del cambio de los hijos, Claro. de dónde venía. No se lo tuve que decir yo. Y yo no le quité nunca mérito a los hijos. Y esa es una enseñanza que te tengo que decir. Mira, hoy en día, después de 65 años, habiendo tenido muchísimos cargos, yo fui vicepresidenta de la compañía de diseño de ingeniería más grande de Estados Unidos cuando me vine para Panamá. Y te voy a decir, uno tiene que ser muy hábil en todo esto. Por eso es que te digo que a veces en el empoderamiento que hay hoy en día, a veces choco un poco porque es una constante demostración, pero un constante choque. Yo no tengo que probármele a nadie. La persona tiene que saber quién soy yo. Por mis actitudes, por mi currículum, por lo que puedo hacer. Te explico. Cuando yo era vicepresidente y teníamos una reunión mensual, yo manejaba un proyecto de 12 billones de dólares y tenía como mi segundo a un pakistaní muy inteligente, extremadamente bueno. Y te voy a decir, en la primera reunión, por supuesto, yo era la jefe, me dijeron que lo explicara. Y lo expliqué. Pasamos casi todo el día haciendo la reunión. La primera vez que me tocó. Y llevando la reunión y contestando miles de preguntas que eran obvias, pero con mucha humildad, repitiendo y haciendo de todo. La segunda vez le dije a Vini, que se llamaba mi segundo, le dije, mira, ¿sabes qué? Hoy presentas tú y yo te apoyo. Porque me di cuenta inmediatamente del rechazo que había sido de la primera reunión porque yo era mujer. Había llegado como jefa del control de proyectos, millones de dólares, y por supuesto muy estricta, pues en muchas cosas no las pasaba. Entonces, entré, como te digo, ya con que todo el mundo lo tenía en contra. A la segunda dije, no, esto no va a caminar así porque esto va a ser terrible. Entonces le dije, tú presentas y tú lo expones. Duramos 2 horas. No hubo preguntas. Nada de lo que les molestó anteriormente, el mes anterior, salió y todo era igual. Increíble. Entonces ahí rápidamente dije, aquí lo que hay es el rechazo de que yo soy mujer. Entonces aquí vuelve el mismo tema del túnel, ya había pasado. Tengo que utilizar una estrategia de cambiar esa percepción. ¿Entiendes? En vez de irme en contra, de forzar, de demostrar, no, yo no les voy a demostrar a ustedes se van a dar cuenta quién soy yo. Y así ha sido más o menos la historia de mi vida. No me gusta, Marcela me conoce. Casualmente ahorita me voy a las 9:30, tengo una aquí en el desayuno que venía con el exadministrador del canal. Antes de que te me adelantes, cuéntanos, pues antes de llegar a los cargos, obviamente, que has tenido, pasaste de Canadá, pero sé que en algún momento viviste en China, luego en Estados Unidos, o sea, cuéntanos como de esa carrera profesional, ¿cuáles han sido los ponnos retos? el mapa en la cabeza, ¿por dónde te has movido? Sí. Ok, mira, te voy a decir. Entonces, empecé, como te digo, con Courier, ¿verdad? Y me voy a saltar un paso ahí, de unos pocos de brincos que hice, pero estuve ahí y regresé a Venezuela porque tenía una buena posición allá, pero el judío cuando me fui sintió que tenía una tremenda pérdida, me hacía trabajar desde Venezuela por teléfono para seguir llevando de los proyectos que habían terminado. Pero me fui porque no quería perder la visa de Canadá porque trabajaba ilegal. Era estudiante y no que cuando se me venció la visa, pero al año me llamaron de la embajada de Canadá y me dicen, señora, usted es Corina Briceño, sí, me dice, tiene una visa aquí aceptada de residente, puede venir por una entrevista. ¿Puede venir tal fecha? Le dije, sí, no hay ningún problema. Dije yo, ¿y esto cómo salió? Pues el judío me hizo la aplicación
y me la sacó. Te estoy hablando, te estoy hablando en el 86, 87. Y cuando ahí voy, era como era en Quebec, fui primero para la delegación de Quebec. Y lo primero que le dije que me empezó a hablar en francés, sí hablaba un francés, pero hablaba muy poco francés. Y le dije que claro, que como tenía 2 años en Venezuela, lo tenía un poco rusty, y si en 2 minutos lo pasé para inglés y no hubo problema. No lo rechacé. No lo rechacé porque tú sabes que los franceses no lo pueden rechazar en su idioma. Y le metí un Spanglish. Pues mira, el judío me sacó la residencia. Increíble. ¿Ok? Sin yo hacer nada. Sin yo hacer nada. Me voy por de mi papá y me dice, y tenía un cargo muy bueno en Venezuela. Muy bueno. Tenía chofer, tenía todo, manejaba una compañía constructora. Espera, Papá, ¿y ahora qué hago? Quiero saber algo. ¿Qué edad tenías en ese momento? 25 años. Imagínate, ya tenías un cargo Te estoy hablando. importante. Wow. Claro. Importante, porque cuando llego a Venezuela, manejaba muy bien las computadoras, manejaba muy bien los costos. ¿Te acuerdas que te dije que este judío tenía unos programas y tenía unas herramientas? Claro, muchísimo más avanzada. Entonces yo llegué a Venezuela e hice que la compañía constructora comprara todos estos equipos y yo los manejaba al dedillo. Entonces le transformé la compañía, que tenía como 5 proyectos andando, que era un desastre, en casi 4 meses. Ya yo le llevaba las evaluaciones y las cobros y todo, pero se lo llevaba al dedillo. Entonces me subió y tenía un sueldo que, si no era un sueldo, la posición no era tan alta porque estaba debajo de él, pero ganaba muy bien y tenía carro y tenía chofer y tenía todo porque me iban para las obras. Entonces estaba muy bien. Porque lo que te digo, siempre, tú tienes siempre que, donde te dan la oportunidad, si Dios te pone allí, tú tienes que ser bien perspicaz de aprender, no tenerle miedo, sino, hombre, esto no lo sé hacer, pero lo puedo aprender a hacer. Entonces yo manejaba, te digo, en aquella época eran unas mesas donde tú ponías un plano y te calculaba todas las cantidades. Yo hacía un presupuesto, lo hacía en 3 días. La gente que él tenía le duraba 3 meses haciendo un presupuesto. Yo calculaba los costos así porque tenía una base de datos. O sea, por supuesto que la tecnología me empezó a ayudar allí. Cuando le digo a mi padre y me dice, esa es una muy buena respuesta, esa es una muy buena pregunta. Le digo yo, mira, papá, pero estás muy bien. Le digo yo, sí, papá, pero estoy muy bien a los 25 años. Y todo el mundo quiere tener esta visa. Yo no la pedí, yo no la busqué. Se me presentó en el camino. Entonces, eso para mí es una señal de Dios. Me dice, pues tiene razón, pero esa decisión la toma usted. Y me dijo, ya no le vaya a preguntar a su mamá, porque si le pregunto a su mamá, en efecto le dije, no, sí le voy a preguntar a mi mamá. Le pregunté y por supuesto que fue negativo, que no. Ella decía que no le había preguntado, sí le pregunté. Entonces le dije, mi mamá dice que no, me dice, yo le dije que la decisión es suya y usted evalúe. Le dije, pues me voy, pues se va. Y ahí salí de Venezuela y no volví más. Te estoy hablando en 1988. Ya tenía año y medio en Venezuela. Llegué a Montreal y cuando llego a Montreal, el judío, me estuve mucho porque me estuve, como te digo, como 1 año para irme. Y cuando llegué a Montreal, la compañía de judío había fracasado. ¿Y sabes qué? Tuve que volver a mi amigo, el del Courier, a empezar a repartir sobres. No te creo. ¿Ok? Wow. Ya no tenía el carrito bonito. Con una amiga le dije, me tienes que prestar tu carro que yo te lo alquilo. Yo te llevo al trabajo y yo hago Courier. Y así empecé. Y trabajando otra vez con el amigo del Courier, que era muy simpático y me ayudaba. Fíjate tú que ahí empecé a llevar sobres a otra compañía, pero esta vez era la compañía número 1 de Canadá. Y había una aplicación para un ingeniero de costos, que era lo que yo hacía. Pero ya tenía permiso de trabajo y tenía todo. Y apliqué. Y era un señor adulto y necesitaban una persona que hablara español, hablar español sobre todo e inglés. En la entrevista me dijo, empiezas el lunes. Wow. Y me dijo, empiezas el lunes y te tienes que ir a hacer el stage porque no tienes experiencia. Cálate esta. Al Polo Norte.
Empecé el 1 de septiembre de 1989. Y no se me olvidará nunca que estaba el 15 de septiembre no precisamente en el Polo Norte, pero 600 kilómetros más abajo del Polo Norte. Frigid, temperaturas de menos 40 grados. No. En un Espera, proyecto Corina, subterráneo. en Y me esa dice, situación en que tú llegas a Canadá ya con todo seteado, porque pues la vida te mandó una visa que no pedías, y tú dejas lo que tenías en Venezuela, ¿en algún momento tú dijiste, yo qué hago acá? Me devuelvo para Venezuela donde tenía un supercargo o bueno, un super salario a los 25, había organizado una empresa, había mostrado mi valor, puedo seguir escalando en esa empresa y ahora estoy aquí con los pingüinos. O sea, ¿cómo fue en tu cabeza en algún momento pensaste en que había sido una mala decisión? pensé que había sido una mala decisión, pero la decisión la tomé yo. Y para atrás nunca. Nunca. Reconozco que pude haber tenido muy rápido, porque me ha pasado varias veces que por responder muy rápido, ahora hoy en día trato de ser un poquito más, aunque Marcela sabe que me cuesta, pero no para atrás, no para atrás. No iba, si me equivoqué, vivo con las consecuencias y lo tengo que remediar. Okay. Sí, Y lo tengo que remediar. Plan, pero no cambio la dirección. Lo primero que, claro, no cambio la dirección, porque lo primero que hago es reconocer que me equivoqué. Entonces, evalúo dónde fue la equivocación y dónde tengo que remediarlo para cambiar el curso. ¿Me entiendes? Si yo había escogido que el curso era regresar a Canadá con una visa de residente porque creía que Canadá me daba mejores oportunidades que Venezuela en aquella época estaba volando, no es la Venezuela de hoy en día. Y que yo Claro, tenía unas claro. oportunidades grandes allá. Pero si ya me habían presentado este camino, era porque este camino era el que tenía que buscar. Entonces tenía que empezarlo a labrar de nuevo. Y por eso te digo, pero así ha sido, esa pregunta que me acaba de decir es muy importante. Mira, no me gusta criticar, ni me gusta, como te digo, negar o ir en contra de proyectos, de ideas o de identificar problemas que no tenga posiblemente un par de alternativas de cómo hacerlo diferente. Ojo, no te digo que cualquiera de las dos alternativas va a ser exitosa, sino te digo diferente. Y todo depende del empeño que le hagas. Cuando llegué a Canadá, sí pensé, dije yo, vaya, pues la puse, porque ahora tengo que, nada. Y me fui otra vez con los bolsillos en cero. Sabía que tenía a mi papá siempre atrás, pero reconocer que era mal negativo, ¿me entiendes? Me lo reconozco a mí mismo y le dije, estás trabajando con el señor. Le dije, pues mira que cerró, pero no te preocupes que ya conseguí otro trabajo. No le dije qué trabajo era. Ojo, tampoco yo nunca digo mentiras, pero nunca digo toda la verdad. A él le iba a dañar y lo iba a perjudicar si yo le decía que estaba otra vez de chofer, porque eso le iba a doler en el corazón. ¿Para qué le iba a dañar el corazón que no iba a ganar nada? ¿Me entiendes? Entonces solamente le dije, sí, pero no te preocupes porque ya estoy trabajando. Ahí quedó la conversación. Y eso también es muy importante. Mientras tú no tengas necesidad de dañar a un segundo o un tercero, hey, no ganas nada. Correcto. Tus lágrimas las tienes que llorar y las tienes que evaluar tú mismo y ver cómo las conviertes en sonrisas. Te dije que me encanta sonreír. Entonces, tiene uno que hacer el propio autoanálisis e inmediatamente tratar de solventar el problema. Y así fue como te digo, ahora me voy al norte de Quebec, en el polo norte. Ahí sí éramos 4 en la carrera, en la clase. Aquí éramos 11,000, donde posiblemente habíamos 5, 6, 10 mujeres. Wow. Porque ahí era pues totalmente contratistas y todos en aquella época los contratistas no contrataban mujeres. ¿Me entiendes? Y las mujeres era así porque era un trabajo muy duro, sobre todo trabajar en esas temperaturas muy duro y eran trabajos de construcción fuerte. Sin embargo, habíamos un poco de mujeres en la administración y claro, a mí me tocó, como te digo, yo manejaba lo que era presupuesto y cronogramas, o sea, tiempo, manejaba plata y tiempo.
dos cosas muy importantes y muy duras donde tú tienes que tener tus principios y tus conocimientos muy rectos y saberlos defender, porque todo el mundo está atrás de que le des más tiempo en la construcción y que le pagues más. Y en ese aspecto, pues yo tengo unos puntos de inflexibilidad que no son inflexibles, son elásticos, pero son duros. ¿Ok? Entonces me gano el respeto de la gente. Y así llegué y entonces ahí me hizo este jefe mío, que te digo que era un hombre también como de 60 años, que vio el potencial y me dijo que me tenía que ir para allá porque tenía que aprender campo. Y allí pasé 2 años, bueno, 1 año, porque pasé el invierno. En el verano que regresé a Montreal, me dijo, bueno, ya tuviste tu primer campo, ahora te vas a ir a Bolivia. Porque en aquella época, y ahí viene el tema, tenían muchos proyectos en Latinoamérica, pero los americanos, los canadienses no les gusta viajar y menos irse por mucho tiempo. Imagínate tú, a mí me dijeron Bolivia, pues mañana me voy. Agarré la maleta y me fui para Bolivia. Y me fui para Bolivia, un pueblito, a una central hidroeléctrica, pero la pasé muy bien. Iba por 3 meses y me quedé 1 año, porque el jefe no quería, el dueño no quería. Problemas con el jefe en Montreal porque tenía que regresar al diciembre otra vez al norte de James Bay, porque yo llevaba la parte del control de los costos y el cronograma. Y de allí, estando con esa compañía, empezamos a trabajar con los chinos. En aquella época Canadá, no sigue siendo, Canadá es un país neutral y Canadá participaba todo con el Banco Mundial y siempre, a pesar de que China estaba cerrada al mercado mundial, Canadá no estaba cerrado con ellos. Entonces empezamos a trabajar en el proyecto más grande. Yo venía, como te digo, del proyecto más grande de Norteamérica que se llama este desarrollo hidroeléctrico de la gran bahía de Bay James, donde correctamente hoy en día le dice Canadá a Estados Unidos que le va a cortar todo el suministro de energía de lo que es Vermont, Massachusetts, a Nueva York, a Chicago, Illinois, toda esa parte es correctamente. Yo trabajé en ese proyecto. Se producen más de 15,000 megawatts de electricidad al día y son los que suministran todo el noreste de Estados Unidos. Yo trabajé y te digo que es cierto. Y te digo que es cierto. Entonces, ahí empezamos a trabajar con los chinos en el segundo más grande proyecto hidroeléctrico, que era el de Tres Gargantas. El estudio de impacto ambiental no permite que se inundaran las áreas y le suspenden el apoyo del Banco Mundial. Pero ¿qué pasó? Los chinos dijeron, pues nosotros lo hacemos, nosotros no necesitamos el Banco Mundial para hacerlo. Pero teníamos mucha conexión con el gobierno canadiense. El gobierno canadiense, en vez de licitar esto y entrar en una controversia política internacional, buscó de las 4 compañías más grandes de Canadá y le dijo, manden 5 personas que se quieran mudar a China, ayudar a los chinos, no a los contratistas, a los chinos, para que los ayuden a independizarse. Y claro, el primer chicharrón que salí fui yo. Ya me había casado y tenía una hija de 2 años. Y mi marido se había retirado muy joven. Mi marido se retiró, que trabajaba en la compañía, se retiró a los 55 años y nos dijo, nos vamos para China. Y nos fuimos para China. Wow. Cuando China era China, no habían ojos redondos, como nos llamaban. Éramos nosotros el centro de atracción y trabajaba para los chinos. Vivíamos en el campamento de los chinos y comíamos como los chinos y vivíamos como los chinos. ¿Y cómo hiciste con el Una idioma? experiencia. Eso iba a preguntar. Bueno, ¿Tu papá me pusieron de una vez. Recomendártelo? No. Cuando me dijeron China, yo le dije a mi papá. Ya mi papá había muerto, tenía 2 años de muerto. Dije, chuleta, no vio mi papá que me iba para China, pero para China voy. Y increíble. Me tenían claro, al llegar de una vez, como era el Banco Mundial exigió que nos pusieran traductores. Entonces teníamos un traductor dedicado inmediatamente. Tenía una nani chinita, que Natasha a los 2 años pues emprendió. Ella no hablaba inglés y Natasha no hablaba chino, pero ella se entendía. Yo me iba a trabajar y la dejaba con Enrique. Con señas. Después Natasha era la que me traducía en el mercado, cuando empezó a hablar. ¿Y ella habla chino hoy en día? ¿Cuánto tiempo viviste en China? No, bueno, nos vinimos
casi 3 años, y allí lo manejaba. Me dicen que lo tiene en el congelador, ¿entiendes? Pero ahí vivimos. De China, de trabajar en Tres Gargantas y todo, no me quería venir, pero de China pasé 6 meses a India, a un proyecto que estábamos manejando en el norte de India. Sin embargo, no llegué a ir al proyecto, pero estuvimos en New Delhi 6 meses en un proyecto en el norte de Nepal, que es casualmente ese proyecto que se está hablando ahorita en el que lo sacó, que hay un video que ya es realidad, que es un proyecto de 400 kilómetros de llevar agua de 400 kilómetros en tuberías y en túneles. Ahí lo empezamos a conceptualizar en India. Entonces, de India me fui a Venezuela porque había un proyecto hidroeléctrico y de un saneamiento. Y vivimos, dije, bueno, qué chévere Venezuela, voy a mi patria querida. Y ahí fue en el túnel que te digo que me costó muchísimo, iba en la movilización del túnel, me costó muchísimo entrarle a los obreros, y allí estuve 1 año y medio y tuve que renunciar al túnel de Venezuela porque mi marido, el papá de Natasha, le dio un cáncer en el hígado y teníamos que regresar a Norteamérica a hacerle un trasplante de hígado. Y él hábilmente tenía ya un currículo hecho en subterráneo y en túneles muy extenso. Logró aplicar, que lo hizo él. Todo en mi vida han sido cosas que me llegan, ¿me entiendes? En Venezuela también estaba muy bien, era director país, todo lo demás, pero se presenta esto, no podía dejar a Enrique solo. Y aplicó, él mismo mandó la aplicación para este proyecto que te dije que era el que estaba en Nueva York, que manejaba los 12 billones de dólares en túneles. Y él mandó mi currículum y aplicó. Y me llamaron para que fuera una entrevista. Y 15 días antes de que se cayeran las Torres Gemelas, fui a la entrevista. Y en la entrevista me dijeron cuándo puede empezar. Y les dije, no puedo empezar todavía porque mi marido tiene que hacerse un trasplante y no puedo perder seguro. Y eso lo resolvemos. ¿Cuándo puede empezar? Le dije, bueno, voy a Canadá a renunciar y empiezo el 1 de octubre. Le doy un mes. No se me olvida que fue el 27 de agosto, que es el día de mi cumpleaños del 2001. Y perfecto, me dijo, empieza el 1 de octubre y nosotros nos encargamos del proyecto, nos encargamos del seguro. Usted termina el 31 y a las 12 del día le arranca su seguro que le puede cubrir a su marido. Entonces no tiene problema. Le dije, ok. Fuimos a las Torres ese fin de semana y nos fuimos a Montreal. Llegamos a Montreal, renuncio. Enrique entra en una crisis que hay que hospitalizarlo el 6 de septiembre. Terrible, porque el cáncer lo tenía fatal y se puso malísimo. Estando en el hospital, el 11 de septiembre se caen las Torres. Y el tema con el trasplante de Enrique, que se lo iba a hacer en Nueva York, se suspende. Claro. Porque yo le iba a dar la mitad de mi hígado, porque era trasplante vivo, pero se suspende porque no podíamos volar, salir ni nada. Entonces, lo ponen en el protocolo en Montreal, y al ponerlo en el protocolo en Montreal, se suspende la ida de él para Nueva York, pero ya yo tenía que empezar el 1 de octubre en Nueva York. Y ya no tenías seguro porque ya habías renunciado. No, lo habíamos hecho que tenía que dar un mes, porque yo siempre doy un mes. De todos mis trabajos, nunca me he ido dejando mal. Siempre me han pedido quédate más y siempre he tenido que decir por razones obvias, no. Razones de salud, razones de cambio de vida, razones de todo esto. Tengo que decir aquí que se me pasó, que yo creo que es importante para nosotras las mujeres, ¿verdad? Se me pasó que me casé, como te dije, y me casé con un hombre muy influenciable, 20 años mayor que yo, con unas tradiciones de donde la mujer era la que tenía que quedarse en casa. Entonces, sí tenía que ser la ama de casa. Sí tenía que trabajar durante el día,
pero sí tenía que dejar desayuno, almuerzo y cena preparada. O sea, me tocó un hombre extremadamente celoso. Me llevaba 20 años. Me empujó mucho en la carrera, pero por supuesto, cuando te dije extremadamente celoso, era un tema muy difícil porque yo vivía en un mundo de hombres. Me hizo llorar 2 veces, y me hizo llorar 2 veces porque me tocó el alma de que me dijo de que yo ponía primero el trabajo, que porque a veces llegaba a 9, 10, a las 11 de la noche, que ponía primero el trabajo que a él y a Natasha. Y le dije con las ojos en llanto, le dije, es la última vez que me haces llorar. Si yo llego aquí a la casa a las 11 de la noche de trabajar para mantener la familia, incluyéndote a ti, y tú me recibes con esto y haciéndome llorar por tus inseguridades de hombre, nos separamos para ver si nos hacemos falta y si nos hacemos felices. Porque me salió, tenía un proyecto para venirme para Panamá. Le dije, y el proyecto de Panamá, porque no me dejaba viajar. Le digo, y el proyecto de Panamá, me voy para Panamá. Y me dijo, no te vas. Si te vas, nos divorciamos. No hay problema, mañana llamamos a un abogado. Corina, que acabamos de comprar la casa, no hay problema, mañana llamo al real estate. Teníamos 6 meses de haber comprado la casa. Linda. Llamé al real estate al día siguiente, llamé a mi jefa de Panamá y le dije, prepáreme que me voy el 6 de septiembre. Me dijo, ¿te puedes ir el 6 de septiembre? Le dije, no, porque es el cumpleaños de mi hija, pero me voy el 7. Con la buena suerte que lo que te digo, si tú tomas la decisión y tienes tu objetivo y lo dices, Dios te ayuda, creo mucho en Dios. Le llamé a la real estate, me dice, Corina, si acabas de comprar la casa, le dije, pues ponla en venta. Y ponla en venta por el mismo precio. A la semana, el fin de semana, en el primer show, me llegó una gente que me dio $30,000 más de lo que yo estaba pidiendo. Wow. Ahí Enrique dijo, ¿de verdad nos vamos a divorciar? ¿De verdad? Busca el abogado y nos divorciamos. Yo me voy para Panamá. No te puedes ir porque ¿quién va a cuidar a Natasha? Le dije, no tengo ningún problema, tú te quedas con ella. Me dijo, no, yo me voy para Montreal. Perfecto, no te preocupes. Llamé a mi hermana y le dije, Aida, tienes un boleto para el lunes para que te venga acá a cuidar a Natasha. Mi hermana estuvo allá y me vine para Panamá. Eso hace 21 años. Es lo mismo que me pasó cuando me fui para Nueva York. ¿Te acuerdas? Cuando te dije que era el 1 de octubre, ¿verdad? Las torres se cayeron el 11 de noviembre. Cuando yo empecé mi trabajo en Nueva York, todavía estaban los debris saliendo humo. Y todo el mundo en Venezuela me decía, tú estás loca, ¿cómo te vas a ir? Nueva York no es el sitio. Le digo, me voy para Nueva York porque no tengo choice. Eso te iba a preguntar. Hablamos de la interrupción de la cirugía que tenía tu esposo, pero tú finalmente sí te fuiste y comenzaste el trabajo. Me fui para Nueva York y el primero de octubre empecé en Nueva York y también con el apoyo, Enrique estaba con una quimioterapia terrible, con el apoyo de esta hermana que te acabo de decir, que se fue para Montreal, porque él se quedó en Montreal. Yo viajaba todos los viernes, Juliana, a las 3 de la tarde, recogía a Natasha en el daycare y me montaba en mi carrito y me iba a Montreal a pasar el fin de semana, sábado y domingo, con Enrique en el hospital y con mi hermana. Y regresaba el domingo a las 7 de la noche, llegaba a la 1 de la mañana, Natasha estaba a las 7 de la mañana en el daycare y yo a las 8:30 en mi trabajo. Mi jefe en Nueva York sabía que tenía que a Natasha y sabía que yo, Enrique estaba en Montreal, sabía que trabajaba extra horas, sabía que tenía que ir a las 3 de la tarde a recoger a Natasha al daycare y traérmela para la oficina y no tenía ningún problema. Natasha se metía, le hice debajo en la oficina, y era jefa, le hice debajo en la oficina donde no la veían un espacio donde ella pintaba, por supuesto, la ponía a hacer romboides, tenía 5 años, la ponía a hacer romboides, cuadrados, matemáticas, por supuesto, claro. ¿Entiendes? Tú a los niños los enseñas por donde quieres ir. Y mi jefe sabía y no había ningún problema. Y así te digo, estuvimos casi 7 meses. Y una maravilla, ¿me entiendes? Él regresó, él se hizo el trasplante, vino con nosotros en Montreal, porque te estoy hablando en el 2001, yo me vine a vivir a Panamá en el 2005. Y vine la primera vez en el 2004 cuando me divorcié. Venía Juliana por 3 semanas.
Vine a Panamá por 3 semanas porque vine a hacer una evaluación del programa de expansión del canal para ver si el programa de ampliación estaba en el precio, en el presupuesto y en el tiempo que se decía. Y lo presentaba a la compañía que te digo que trabajaba en Nueva York. Y cuando la mujer, ahí otra mujer muy fuerte, sigue siendo mi gran amiga hoy en día, sobreviviente de cáncer, muy fuerte, pero también muy parecida a mí, me enseñó muchas estrategias y habilidades de como mujer, cómo manejarse en un mundo de hombre, Lori, y una financista de Wall Street. Y siempre me dijo, Corina, no hay que pelear con los hombres para demostrar quién somos. Si tú haces brillar al que tienes al lado o lo tienes arriba, tú siempre vas a estar allí. Y no solo siempre vas a estar allí, sino vas a ser tú la que toma las decisiones. Ahí es donde te digo que en el empoderamiento de hoy en día tenemos es que ser hábiles. Si veo que el tipo es un inepto, que no sabe lo que está haciendo, que no sabe lo que dice, que no tiene nada, pues déjame decirte, es mucho mejor porque yo lo voy a instruir, lo voy a enseñar, lo voy a poner a brillar y lo voy a poner a que tenga la oportunidad de su vida y que él sea el que brilla, pero ahí mismo él se va a depender 100% de mí. Claro, es un tema de inteligencia y de sagacidad, no de batalla. Sí, no, y si la persona es humilde, él mismo te va a dar el mérito. ¿Entiendes? Total. El mismo te va a dar el mérito en el momento que tú vas en una reunión y un hombre te pone con otro hombre y a ti te pone la mano derecha. Friend, eres tú la que está tomando las decisiones. Y ese es en el mundo corporativo. Yo creo que estas son tácticas que tenemos que aprender, que a mí me han enseñado mucho en la vida. Te digo, ahí llegué a Panamá por 3 semanas hace 25 años. Qué buenas 3 semanas, pero tuve a las 3 semanas cuando entregué mi informe, y gracias por otra mujer que me apoyó, que era Lori, el insulto más grande de mi vida con el hombre que yo creo que me he encontrado en la vida más arrogante. Y cuando le presenté el informe, lo primero que le dije a mi jefa era que era lo que yo decía, que por ser el trabajo hecho por nosotros, que éramos el consultor, yo no lo iba a cambiar. Y hice un informe un poco duro. Ella me ayudó a ser más dura en la primera página, ¿ok? Pero me preguntó, Corina, estaba un poco tarde, lo teníamos que entregar a las 4 de la tarde, eran las 2 de la tarde, me dice, hiciste, me dijo, lo único que me falta es el resumen ejecutivo, que es una página. Entonces me dice, ¿te molesta que yo lo haga? Y le dije, no, para nada, ¿cómo le iba a decir si era la jefa? Y me dijo, ok, hizo una página donde cuando yo lo leí, dije, bueno, esto está muy duro, yo no hablo así. Y me dijo, ¿estoy diciendo mentiras? No, ¿las puedes defender? Sí, déjalo, vámonos. Yo sabía que el administrador, que yo lo conocía por ser latina, ella es gringa, ser latina, lo iba a matar, porque es un tipo extremadamente arrogante y le estaba diciendo que toda la culpa era de él, que era de él por su ineptitud de haber puesto un equipo que no tenía experiencia. Y se lo dijo así de seco, que el equipo no era malo, que el proyecto estaba malo porque estaba 50% más bajo del precio y el tiempo era un desastre y que el trabajo que se había hecho no tenía solidez para defenderlo. O sea, todo esto que yo sabía que él era el que había organizado. Bueno, nos fuimos. Y mira, ese fue el insulto más grande que me han dado a mí en mi carrera profesional. Me dijo de todo. Pero me di cuenta, él es contratista, que había muchas partes que las había highlight en amarillas. Después que me dio un insulto como de media hora y me dijo que lo tenía que cambiar y lo tenía que borrar y lo tenía que cambiar y le di un insulto a mi jefa también y todo lo demás. Entonces me di cuenta, entonces Lori se asombró cuando ya me colmó y le dije, está muy bien, señora ministra, usted tiene todo el derecho de decir lo que está diciendo, porque usted es aquí el que contrató esto. Pero ese insulto se lo tiene que dar es a mi jefa, porque mi jefa fue la que me contrató y ella me dijo que yo tenía que venir aquí a decirle a usted la verdad. Y ella me apoya en decirle a usted la verdad. Y lamentablemente, si usted hace su proyecto como lo tiene planificado, con ese grupo, con esa gente, no lo va a terminar. Porque usted está 50% más bajo del precio, su proyecto no cuesta 2.7 millones de dólares, su proyecto cuesta 6 billones de dólares y lo va a hacer más alrededor de 8 años. Entonces, usted está equivocado.
o no usted, ese equipo que le hizo ese proyecto y lo que usted tiene está equivocado. Y si usted tiene reputación en su canal de Panamá, yo tengo mi reputación en Nueva York, porque yo manejo un proyecto de 12 mil millones de dólares. Y présteme su informe que yo vi que usted hizo. ¿Usted por qué subrayó esto en amarillo? Él es contratista. Ah, porque usted sabe que esto que está aquí no es correcto. Ah, ¿y esto por qué lo hizo? Porque sabe que no es correcto. Y sabe que esto tampoco es correcto. Entonces usted sabe, ya yo le identifiqué las fallas que tiene. Ahora, que usted me dé este insulto que me lo está dando, está bien, porque esa es su forma de ser y se la respeto. Pero si usted quiere que yo le haga otro informe, pues eso no va a pasar. Aquí está mi jefa, porque yo tengo mi reputación en Nueva York, usted la tiene aquí para mí. Y si no le gusta, bótelo a la basura y se lo tiré en un basurero que tenía al lado. Pero esta que está aquí no lo va a cambiar. Se puso blanco. Lori creía que creía que lo ibas a bofetear. Le dije, no, se puso blanco y me dijo, creo que esta conversación terminó. Muy bien, si usted quiere, todavía le dije cuando me paré, si usted quiere que venga y le ayude, no es en 3 semanas que vamos a solucionar esto. Yo puedo venir e instruir, porque el equipo que usted tiene no es malo, lo que tiene malo es las direcciones que le están dando. Ellos no tienen la capacidad. Yo tengo ya en estos momentos 20 años haciendo este trabajo y usted quiere poner un equipo que lo que ha hecho es una terraza, un muelle de 20 millones de dólares a manejar un proyecto de 5 billones de dólares. Ahí es donde está el error. Yo estoy manejando un proyecto de 12 billones de dólares y sé lo que le estoy diciendo. Si usted quiere, yo vengo y los entreno, pero ese equipo no lo va a hacer y si usted lo va así, no lo va a terminar. Buenas tardes y muchas gracias. Y nos salimos. Me dice Jorge de la Guardia, que era el panameño, chuleta Corina, te van a deportar. Ese es el hombre más poderoso. Te estoy hablando en 2004, cuando el administrador del canal era más poderoso que el presidente. Te van a deportar. Tú no sabes con quién le estás diciendo. Le digo, coño, pero si era la verdad, ese tipo es un grosero y falta de respeto. Y Lori le dijo, sí, un falta de respeto, porque nos dijo él habla muy grosero. Le digo, ustedes me quieren. Y una cantidad de vulgaridades. Horrible, horrible. Perfecto, me fui y como tenía 3 semanas sin descansar, me fui para Coronado hoy en día donde tengo mi casa y decidí comprar un terrenito para cuando me viniera a retirar con un depósito de $2,000 que tienes. Cuando llego el lunes, que me iba el lunes en la tarde, no me deportaron, me iba, le digo a mi jefe, a Jorge la Guardia, le digo, mira, compré un terrenito. Y dice, comprate un terrenito. Corina, si te van a votar de este país, no te van a dejar entrar nunca. Le digo, ¿qué te pasa? Le dije, bueno, cuando me retire, será en 20 años, no sé, me vengo a vivir ahí. Y me fui. A los 6 días me llama Lori y me dice, Corina, el administrador quiere que vayas el lunes a Panamá, un viernes. A los 6 días, a la semana, que estés el lunes en Panamá. ¿Puedes ir? Digo, el administrador. Y dice, sí, quiere que vengas. Estoy aquí en Panamá esperándote, ven el lunes. ¿Vale? Wow. Esto va a ser un challenge. Y llego el lunes y cuando llego el lunes lo primero que me dice, gracias por haber venido, ingeniero. Mis respetos y quizás la última reunión no terminó bien. Mis respetos. No me dijo mis disculpas, mis respetos. Pero yo quiero saber, usted por qué, me dijeron que usted había comprado un terreno en Coronado. Ay, y le digo, ay, señor administrador, con todo respeto le digo yo a usted me hizo volar de Nueva York a Panamá a preguntarme si había comprado un terreno en Coronado. Con todo respeto, sí lo compré, pero yo creo que ese no es el tema de esta conversación, ni tampoco es none of your business. Claro. Pero me llama mucho la atención. Me dice, no, ahora te explico. Tú eres el único consultor que me ha insultado para atrás, pero con temas técnicos. Y además eres de los verdaderos, porque si tú compraste un terreno, quiere decir que a ti te gustó Panamá. Y es recapacitado. Y te respeto. ¿Cuándo te puedes mudar a Panamá? Tú dijiste, después de votar, tú dijiste que tú podías arreglar esto. Te creo. Te creo porque me lo demostraste que sí lo puedes hacer. ¿Cuándo se puede mudar a Panamá? Y le pregunté, ¿y cuándo quiere usted que me venga?
Y me dijo la semana que viene. O sea, Ok, la semana que viene estoy aquí. Me tengo que ir esta tarde porque tengo que ir a preparar todo en Nueva York y tengo que ver cómo hago para resolver mi proyecto en Nueva York. Me dijo, lo puede hacer los dos en 6 meses, porque usted lo estaba haciendo por 3 semanas con lo que tenía que hacer aquí. Entonces quiere decir que usted lo puede hacer los dos en 6 meses. Y sí en te 6 meses es respetaba. suficiente tiempo para, mira como dice, ya lo había pensado todo. Y en 6 meses Nueva York puede conseguir una persona que lo reemplace. O sea, tu mayor barrera se convirtió pues en la mayor lección y en ganarte el respeto y abrirte camino. Aunque es una persona atorrante y salió con grosería y todo el rollo, contra la decencia, contra la firmeza, contra el conocimiento y contra la autoridad no se puede pelear. Por más molesto que él estuviera, era evidente que lo que tú le estabas diciendo lo tenías como sostener y ante eso no podía hacer nada, así se enfureciera. Entonces, eso es una lección inmensa porque no ¿Sí? importa Sí, sí. cuántos gritos, puños y patadas te den, si tú estás hablando con experiencia, con razón, con data, es la verdad. Puede Claro, yo nunca le enfurecerse. falté el respeto, ¿me entiendes? Mira, él es muy amigo mío y hoy en día me contesta el teléfono a la hora que lo llame. A eso fue hace 20 años y ya estoy aquí. Me pregunta qué ciudadanía tenga. Yo digo que soy una ciudadana del mundo, porque eso también me lo dijo mi papá. Donde llegues, pon una semilla y ahí crece un árbol y ese árbol es tuyo. Y así he hecho, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces, la vida es donde te lleva, no perder oportunidades y nunca tener miedo al cambio. Lo que siempre le digo a todos mis mentores, mujeres y hombres, es de que no te importe volver a empezar. Lo que tienes que ver es que la escalera tenga por lo menos 5 peldaños. Y si no conoces el tema, empieza del 1. Si no tienes la experiencia, el conocimiento, no trates de empezar del cuarto o del quinto, aunque vengas de una escalera de cuarto y quinto. Empieza del 1. Empieza Total. del 1 y si eres y demuestras que puedes, te van a poner un ascensor para que subas al quinto sin darte cuenta. Si tú eres buena, no tienes que tirarlo como una flecha envenenada. Deja que te halen la cuerda, que es más fácil subir cuando te suben en ascensor que en escaleras. Yo empezaba esa escalera, te lo puedo decir, Juliana, 20,000 veces y todos los días la sigo subiendo. Y feliz. Y feliz Sí. y riéndome. Ah, Y todos los días quiero ir a trabajar. Nunca estoy en un trabajo que no quiero ir. Yo creo que a mis nietos les va a tocar un mundo mucho más difícil del que me tocó a mí. Sí creo que, sí creo que la generación de los 50 y de los 60 fuimos privilegiados en la forma donde pudimos tener mucha base moral, mucha base familiar y realmente adaptarnos a la tecnología. Entonces me gusta mucho traspasar esto porque creo que esto da vueltas. Y yo sí creo que nosotras las total. mujeres hacemos una fuerza muy, muy importante en el cambio de vida que se está teniendo. Entonces, sí me gusta dirigirla de una manera que se tengan bases para que nos puedan respetar. Bueno, Corina, pues Nunca. gracias por este espacio. Sé que ya tienes una agenda muy ocupada y cómo no con todo lo que nos has contado, pero de verdad, qué lecciones tan bonitas, qué historia de vida tan admirable y gracias por aceptarnos la invitación, de verdad.